Hola, vamos a empezar haciendo una falda recta. Empezamos trazando una línea y esa línea va a ir de A a B, que os lo marco ahora. Ahí está. AB será el largo de la falda. En nuestro caso va a ser la mitad de la estatura séptima. Ahí tenemos el punto A y ahí tenemos el punto B. De A escuadramos. De momento una línea indefinida, no tiene ninguna medida todavía. Ahí escuadramos ahora en la parte de abajo, que es la parte B, y lo mismo, una línea indefinida, sin medida. Ahora vamos a trazar un punto que nos va a ir de A a otro punto que vamos a llamar C. Ahí vamos a dividir nuestra cadera entre 6 y a ese resultado le añadimos 7 y nos da el punto C. Y escuadramos también a un punto indefinido. Ahora tenemos que hallar el punto D, que va a ser desde el punto C. Ahí tenemos que anotar un cuarto de cadera más 0,5 centímetros. Es decir, dividimos la cadera entre 4 y a ese resultado le añadimos medio centímetro. Escuadramos desde D hacia arriba y hacia abajo hasta cruzarnos con las líneas que habíamos hecho antes de A y B y hacemos un rectángulo. A este punto de arriba lo llamamos G. Hacia G marcamos un cuarto de cintura más 1 y así encontramos el punto E. Entre E y G tenemos el punto F, que está justo a la mitad de E y G. Ahora tenemos que escuadrar el punto F hacia arriba para hallar el punto H. Esa medida será la distancia de AF dividida entre 10. Ahora unimos ese punto H con el punto D y trazamos una diagonal. En la mitad de esa diagonal que acabamos de trazar entre H y D está el punto I. Escuadramos hacia afuera de la falda medio centímetro. Esto nos ayudará a la hora de hacer el costado de la falda, la forma de la cadera. Ahora vamos a hacer la pinza. Hallamos el centro de la pinza, que lo vamos a llamar K, y está en la mitad de los puntos A, F. Trazamos una paralela hacia abajo y hacia cada lado de ese punto que acabamos de hacer, punto K, anotamos la misma distancia que tenemos entre F y G. Si FG son 3 centímetros, pues ponemos 1,5 cm a cada lado de K. Y por último, el largo de la pinza, que eso es normalmente
lo hacemos siempre igual, que para la espalda serían 14 centímetros. Ahora os estoy marcando con un rotulador rojo para que se vea mejor por donde tenemos el patrón de la falda, que iría desde el punto G, pasa por la pinza, pasa por A, por el centro de la falda, por el bajo y por el lateral. Una vez marcada toda la falda, dibujada, tenemos que nombrar las piezas con las que estamos trabajando. Esta falda no lleva costura trasera, está cortada al doblez de la tela. Yo a ese doblez de la tela le llamo lomo y siempre se lo tendré que indicar, porque si no voy a cortar esa falda con una costura en el centro de la espalda y no es lo que quiero. Entonces ahí, en esa línea, le llamaré lomo y luego nombro la pieza con la que acabo de trabajar, que en este caso es base, falda recta y espalda. Así ya tendríamos el patrón de la espalda terminado. Ahora tenemos que proceder a hacer el patrón delantero, que es muy similar al patrón de la espalda. Empezamos igual que empezamos en la espalda. Trazamos una línea recta, indefinida, porque al principio no nos importan las medidas que sean. Y marcamos lo mismo, un punto hacia otro de A a B, donde AB será el largo de nuestra falda, que en nuestro caso era la mitad de la estatura séptima. Ahí tenemos A y ahí tenemos B. Eso sería nuestro largo. Ahora escuadramos porque igual que antes vamos a hacer un rectángulo con el largo de nuestra falda y el cuarto de cadera más 0,5 centímetros. Ahora marcamos el punto C, que de A a C era un sexto de cadera más 7 centímetros y volvemos a escuadrar. Aquí, igual que en la espalda, de C a D era un cuarto de cadera más 0,5 centímetros. Pues aquí es exactamente igual. Marcamos D y escuadramos hacia abajo y hacia arriba. Y el punto de arriba, en la parte de la cintura, será el punto G. El punto AB será el centro de la falda y el punto D sobre el que estamos trabajando ahora, ese será el costado de la falda, los laterales. Ahí tenemos el punto G. Ahora estamos buscando el punto E, que es de A hacia E, marcamos un cuarto de cintura más 1. Ahora buscamos el punto F, que estaba en el centro de EG, y escuadramos hacia arriba, encontrando así el punto H, que igual que en la espalda es un décimo
de AF. Ahí está el punto H. Unimos el punto H con el punto D. Y en la mitad de esa línea tenemos el punto I. Ahí escuadramos escuadrando hacia afuera, encontramos el punto J. Por ahora todos los pasos son exactamente igual que en la espalda. Ahora vamos a hallar la pinza. La pinza hallamos el punto K, que sigue siendo igual que en la espalda, que estaría en la mitad de AF. Y trazamos una vertical. Tenemos que tener siempre cuidado en escuadrar bien, en hacer las líneas rectas. En este caso, la profundidad de las pinzas, la anchura, es distinta que en la espalda. En este caso sería la misma medida que tenemos de F a G, tenemos que quitarle 1 centímetro. De tal modo que si FG nos medía, habíamos dicho antes que 3 centímetros, pues si nos mide 3 centímetros, la profundidad de la pinza serían 2 centímetros. Así que desde el punto O a K y desde el punto K a P tendríamos 1 centímetro. Del punto K al punto Q, el largo de la pinza, en este caso serían 12 centímetros. Y así ya tendríamos nuestro patrón de la falda terminado. Nos faltaría nombrarlo, igual que hicimos en la espalda. Aquí estamos marcando las zonas por donde tendréis que cortar toda la falda. Esa línea, igual que en la espalda, la vamos a llamar lomo, porque es donde va a ir doblada la tela, porque cortamos la falda a la mitad. No vamos a cortar la falda completa para no tener que hacer el patrón en doble. Hacemos la mitad de la espalda y la mitad del delantero. Tenemos la espalda y el delantero. Ahora tenemos que hacer la cinturilla. La cinturilla es muy sencilla. Tenemos que coger nuestra medida total de cintura y a esa medida le añadimos 2 centímetros. De manera que, por ejemplo, si nuestra medida de cintura son 68 centímetros, vamos a hacer un rectángulo de 70 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Porque queremos que nuestra cinturilla mida 4 centímetros en total. En este caso la cinturilla sí que la vamos a cortar completa. Ahí estoy marcando los otros 8 centímetros porque la regla es pequeña y no me daba para la medida completa. Igual que con la falda, os voy a marcar lo que es todo el contorno de la cinturilla en otro color para que se aprecie un poquito mejor.
Ahora tengo que marcar unos piquetes en la cinturilla. Le voy a marcar arriba y abajo un piquete, dos piquetes a 2 centímetros del borde. Y a lo ancho le voy a marcar también un par de piquetes justo en la mitad de la cinturilla. Para la hora de plancharla y de montarla, tenga claro dónde está la mitad, para que me sea más sencillo. Ahora estoy marcándole el hilo, para que a la hora de cortar la cinturilla, la corte bien, la corte recta. Que no me haga vieses, que no me haga sesgos, para que me quede bien el patrón. Y ahí le marco hilo. Igual que en los otros patrones, nombro la cinturilla para saber qué pieza es. Y ahora el último patrón ya. Esta cinturilla la voy a entretelar para que tenga más cuerpo, para que me quede mejor, para que no me estire. Entonces voy a hacer otro patrón para la entretela. La cinturilla no la entretelo entera, solamente entretelo la mitad. Por lo que las medidas de ese rectángulo van a ser de largo las mismas medidas que la cinturilla, que era la medida de mi cintura más 2 centímetros, que esos 2 centímetros son los centímetros que ponemos para el cruce del botón y del ojal, y de ancho de entretela va a ser la mitad de la cinturilla. Si la cinturilla la queremos de 8 centímetros, vamos a hacer una entretela de 4 centímetros. En la entretela no me importa, ahí no le señalo el hilo, no hace falta. Lo que sí voy a hacer es nombrarla también para saber qué pieza es la que tengo, para saber qué pieza es la que tengo que cortar. Os las marco ahora en rojo para que se vea más claro. Ahí la tenéis. Y ahora la nombro. Para saber qué es la entretela de mi cinturilla, de mi falda recta, de mi falda básica. Una falda que luego voy a poder transformar para hacer otros modelos distintos. De manera que este es el patrón para hacer una falda recta. Esa es la cintura de la espalda, el costado de la espalda, el bajo y el centro, que yo le llamo lomo, ya lo sabéis. El delantero, igual que en la espalda, ahí tenemos la cinturilla y ahí tenemos la entretela.